Manuel Mejía Vallejo, escritor antioqueño con espíritu universal. En él todo se conjuga: el amor y el odio, la realidad y la ficción, la música y la pintura, la memoria y el olvido. Su vida y su obra fueron aventura, goce, incertidumbre y no pocas contradicciones. Aunque transitó muchos caminos, solo le fue fiel a uno, al de la literatura. La vida en su avalancha te arrastró, pero al salvarte hallar pudiste protección y abrigo con que curar. Muy buenas tardes a todos. Muy contentos estamos aquí en Jericó. Queremos agradecer muy especialmente a María Estela Girón y a las autoridades de aquí del municipio por la invitación que nos han hecho. El propósito de esta mesa es hacer una serie de remembranza del escritor Manuel Mejía Vallejo, en la medida en que todos los escritores aquí presentes lo conocieron bastante cerca. Esta mañana Juan Luis decía que había que apartarse de la anécdota de Manuel para empezar a hacer el estudio de su obra. Él ha dado una magnífica, estupenda reflexión y análisis de la obra de Manuel, muy completa, lo mejor que yo he oído, y vimos en qué forma pasional lo hizo además. Pero yo creo que es imposible prescindir de la anécdota cuando hablamos de Manuel, porque Manuel, a diferencia de lo que ocurre frecuentemente con los escritores, fue un escritor del cual, como persona, hay muchas cosas que decir. No es el escritor que se hace invisible para que la obra se lleve, digamos, toda la percepción y conocimiento y sentido que se le pueda dar, sino el autor que junto con la obra va creando a su alrededor o a lo largo de su vida también, pues una especie de leyenda o una leyenda. Manuel es tan grande escritor cuando escribe como como con su vida dio pues lugar también a una leyenda que es imposible dejar de lado. Yo creo que ahora que estamos reunidos, nosotros quienes lo conocimos y tuvimos el privilegio de tratarlo, pues yo creo que es también la oportunidad para, digamos, hacer un retrato hablado de él. En primer lugar, esa semblanza de casi todos los que lo conocieron, que se remite como a la bondad de su carácter, a su generosidad, a su nobleza, a su señorío, pues, para tomar las palabras de Elkin. Tuvimos el privilegio en Medellín, en 2 ocasiones, cuando era alcalde de la ciudad, el doctor Jorge Valencia Jaramillo, en un caso de estar con Jorge Luis Borges, ¿no? Estuvimos con él en la Biblioteca Pública Piloto, asistiendo a un tipo de acto que él, digamos, casi lo hizo característico de suyo, ¿no? Que era presentarse ante un público y recibir preguntas a las cuales él respondía de una manera siempre genial. Me acuerdo, por ejemplo, de alguien que le preguntó un poco agresivamente a Borges, Borges, porque él no aceptaba que le dijera el maestro, sino Borges, ¿el universo tiene un sentido? Pues esas preguntas, pues, y él respondió en esa sabiduría ya homérica en que andaba: pues yo no sé si el universo tiene un sentido, lo que sí sé es que mi vida tiene un sentido, ¿no? Una respuesta maravillosa. Y bueno, estuvimos con Borges después en un almuerzo que la alcaldía organizó, después en una entrega de las llaves de la ciudad. Jairo, yo quisiera preguntarte a ti o pedirte una semblanza también de Mejía Vallejo. Recuerdo que nuestros amigos escritores, con ustedes pertenecen a generaciones más o menos distintas, pero todos tuvieron la cercanía fraternal y también digamos, el ejercicio de la magistratura. Y yo coincido en sus rasgos generales con la intervención de Juan Luis esta mañana,
que me parece que fue muy novedosa, muy original, muy totalizante, y que en alguna medida la intervención de Juan Luis se constituye casi como en una especie de cauce, que me parece muy acertado para aproximarse a la obra de Manuel. Él habló de dos fases en la obra, que no tiene razón. Una de las fases termina con el día señalado, una cuentística magnífica, me parece a mí la primera época de Cielo Cerrado y de cuentos de zona tórrida, una prosa sobria, castigada, de frases precisas, de frases breves, de frases contundentes, donde no hay alambicamientos retóricos. Inclusive alguna gente se ha señalado la posible influencia de Juan Rulfo en esa prosa, pero yo no creo, porque esa prosa, esos cuentos de Manuel se están gestando por allá. Fernando maneja más la cronología. Que tuvo Manuel Mejía en Medellín y que fue una labor de alguna manera precursora. Hoy en la ciudad hay varios talleres de literatura, pero creemos, o yo creo particularmente, que uno de los primeros que empieza esta importante actividad es Mejía Vallejo. Muy bien, buenas tardes. El taller, ya que hoy se ha hablado tanto del taller, esta mañana Juan Luis dijo que un amigo de él había estado en un taller en Iowa y había llegado con la ilusión de hacer un taller en la Biblioteca Pública Piloto, donde era director. Ese amigo era Alejandro González. No sé por qué Juan Luis omitió el nombre, pero se vio como que solo quisiera decir un amigo. Juan Luis en ese momento acababa de terminar Derecho y tenía una oficina de abogado en Junín, y su compañero era Jaime Arrubla, en ese entonces también un muchacho acabado de salir de la facultad. El taller se inició con un director que no era Juan Luis, era otro muchacho que rápidamente se fue a un club de cine en la Cámara de Comercio. El taller nació con una citación que hizo Alejandro González por El Colombiano. Las personas que estén interesadas en escribir o en ser escritores, presentes en la Biblioteca Pública Piloto tal día. Era un miércoles de 1977. Allá fuimos alrededor de 200 personas. Entre esas 200 personas estábamos Jairo Morales y yo, y además otro grupo. El taller inició sin saber cómo, y la metodología que se empleó en esas primeras sesiones del taller era que invitaban a un escritor de la ciudad para que nos hablara y nos contara cómo trabajaba sus obras, cómo era el taller de un escritor. Entonces cada escritor llegaba cada 8 días y nos contaba cómo era el taller, cómo era su trabajo, su metodología de trabajo. Durante unos meses fue así el taller. Desfilaron por esa reunión de los miércoles, incluso Elkin fue uno de ellos, Rocío Vélez de Piedrahíta, Gustavo Álvarez Gardiazabal, hasta Luis Fernando Calderón, que en esa época era profesor de la Universidad de Antioquia y había publicado algunos cuentos en el suplemento dominical. Los nadaístas también, Jaime Espinel. Nada más que por salvarte hoy me odias y yo feliz me arrincono pa' llorarte. El recuerdo que tendrás de mí será horroroso. Me verás siempre golpeándote como un malvado. Y si supieras bien qué generoso fue que pagase así tu gran amor. El sol de mi vida fui un fracasado y en mi caída busqué dejarte a un lado. Yo siempre he sido partidario de que esa cultura un tanto regionalista, un tanto fragmentaria, un tanto independentista,
y autónoma, psicorrígida, diría yo, de la raza antioqueña, es descendencia vasca. Para mí esa, ¿de qué manera, y si encuentran algún indicio en la obra de Manuel Mejía Vallejo, de qué manera el federalismo que fragmentó pues en regiones nuestro país influye en esa idea de fragmentación y regionalismo de los antioqueños? Diríamos que hay dos elementos que configuran precisamente la región. Uno, el aislamiento geográfico, es decir, el difícil acceso y los medios de comunicación casi que inexistentes para, especialmente la época que estamos hablando, siglo XIX, permitieron que se conservaran rasgos de la cultura donde proviene precisamente una unidad regional muy fuerte. El otro elemento es la configuración política, en donde mencionabas el federalismo. En el siglo XIX, las guerras civiles tenían una base de confrontación, de rivalidad entre centralismo y federalismo, es decir, o todo emanaba desde el poder central, en este caso la capital Bogotá, o las regiones tenían autonomía y se autosostenían, tanto en la manera como se dirigían y en la economía. Tiene como dos mitos, digámoslo así, y es que hay ascendencia semítica y vasca, ¿cierto? Entonces que por un lado en las familias grandes, en los nombres de los pueblos, en la forma incluso física, en la descripción física hay mucho de judío, ¿cierto? Que porque muchos pues se vinieron para acá cuando salieron expulsados de España durante la conquista. Y también se habla pues como un poco de que tenemos algunas influencias, digamos, de los vascos. Yo diría que eso no tendría que ver como en ese sentido con lo de federalismo y centralismo, porque realmente el federalismo y el centralismo que se da en el periodo de la Patria Boba, cuando se ha acabado de dar la independencia con España, tiene dos influencias fundamentales que son los franceses y los norteamericanos, Estados Unidos. Los franceses que habían venido de la Revolución Francesa, de las ideas de la Ilustración, propugnaban por un federalismo, porque claro, estaban cansados de la monarquía, derrocaron la monarquía, derrocaron la aristocracia, entonces querían formar estados federales que fueran autónomos, que pudieran, digamos, subvencionarse por sí mismos. Muchas gracias a Félix y a Claudia por su maravillosa presentación frente al estudio de la obra de Mejía Vallejo. La vida en su avalancha te arrastró, pero al salvarte hallar pudiste protección y abrigo con que curar